Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Una ciudad verde será más verde si las islas. Un mundo verde es posible si los estados. Una ciudad más verde la hacemos entre todos. Juga limpio, haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar Vamos a abordar el tema conventillos versus villas, políticas habitacionales y clases sociales, un poco en torno al centenario y al bicentenario, para lo cual hemos sumado a nuestra habitual mesa con Juan José, a una experta en el tema, una intelectual de fuste, Francis Korn. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Juan José, un poco, ¿cuál sería el planteo en torno a la política habitacional, el conventillo del centenario versus la situación de las villas ahora en el bicentenario? Sí, yo siempre tengo un sentido histórico de las cosas. Creo que habría que hacer un historial el problema de la cuestión de la vivienda existe en la Argentina, sobre todo a partir de las grandes oleadas inmigratorias del fin del siglo XIX, comienzo del XX, no estaba preparado. No obstante lo cual, hubo varias versiones de habitacionales, digamos, en esa época, bastante distintas y algunas poco conocidas. Una desde ya fue el conventillo, que fue la que se convirtió en emblemática, entre otras cosas por la literatura, por el teatro y demás, que tomaron eso como un elemento pintoresco. Eran viejos caserones, que también el conventillo, hay distintos conventillos. Está el conventillo de la Boca, que era un conventillo de madera, construcciones de madera. En cambio, los conventillos propiamente dichos eran viejos caserones de clase alta, abandonadas, que se alquilaban por habitación. Había conventillos en el barrio norte, había conventillos en la Recoleta, en la calle Junín, sí que estaban un poco desparramados en toda la ciudad. Pero el conventillo, como creo que vos lo decís en un libro tuyo, la población del conventillo era escasamente el 10% de la sociedad argentina. ¿Cómo se distribuían? Y era un poco, bueno, los inmigrantes que recién venían y que todavía no se habían podido asimilar del todo. El resto estaba en dos tipos de vivienda distintas. Uno, el loteo de tierras en el cono urbano, en la provincia de Buenos Aires, en el cono urbano, que se loteaban tierras a plazos y que los compraban obreros, sobre todo albañiles, que después se construían ellos mismos sus casas.
que es todo el suburbio de las calles, por supuesto, lejos de las estaciones, del sur, sobre todo del sur, y del oeste también, no del norte. Todo eso era el otro tipo de habitaciones de clases populares. Y una tercera, que es menos conocida, eran casas en la propia ciudad de Buenos Aires, casas ya un poco viejas, pero muy grandes. Yo incluso puedo poner mi propio ejemplo. Una abuela mía lo tenía y eran gente proletarios, un abuelo que era obrero, y tenía una casa grande con 2 patios, parra al fondo, sala a la calle, y alquilaban con un sueldo, el sueldo de un obrero especializado, y alquilaban 2 habitaciones para, generalmente eran hombres solos o mujeres solas, para, en cierto modo, aliviar el alquiler. Eso era muy característico, pero también característico de la clase media. Las casas eran tan grandes, con tantas habitaciones, que también la gente de clase media alquilaba. Bueno, en el 30, la crisis del 30 surge la primera villa miseria que hubo, que fue llamada Villa Desocupación, en ese momento, que quedaba en Puerto Nuevo, que fue, bueno, siempre cuando se habla de la crisis del 30, que fue una crisis muy breve, en realidad eso duró el último tiempo de Irigoyen y la dictadura de Uriburu. Ya a partir de Justo, con los planes económicos de Pinedo y Previs, ya la crisis se termina muy rápidamente, antes que en Estados Unidos, y ya la villa miseria, esa villa de desocupación, desaparece completamente, a pesar de que queda registrada en alguna novela, por ejemplo, Reina del Plata de Bernardo Cordon, algunos aspectos pintorescos de villa de desocupación. Y después, bueno, ya después existe la segunda oleada inmigratoria, que ya no es la inmigración del exterior, sino del propio interior, de las provincias más pobres, ya con el peronismo, que se da con el peronismo. Que ahí surge la Villa Miseria actual. La Villa Miseria actual surge bajo un gobierno populista. 46, sí, como bajo un gobierno populista. Eso es la paradoja, ¿no? La contradicción, ahí surge. Con todo, la Villa Miseria... No es la vivienda digna de la que hablan en la Constitución. No, ni por asomo. Bueno, después había, por supuesto, algunos barrios obreros que habían hecho, pero muy restringidos, y generalmente restringidos a empleados de oficio. También se hicieron, en la época de Perón, hay que, digamos, con cierta lealtad también hay que decir que más allá de los monoblocks, por ejemplo, se hizo lo que fue, después terminó entregándose en la época de la Revolución Libertadora, pero se planeó en la época de Perón, que fue un lugar como Ciudad Evita, ¿no? Esas eran casitas californianas. Californianas, sí. Bueno, eso era un barrio muy digno, ¿no? Los peronistas querían convencer a Evita que hiciera neocolonial hispánico. Evita le dijo, no, a la gente le gusta lo que ve en el cine, el estilo californiano. Y bueno, y ahí viene, bueno, pero con todo, las villas miserias de aquella época, yo las he conocido porque uno podía tranquilamente entrar en las villas miserias, no había droga, no había alcohol y no había desocupación. Eran otras villas miserias. Yo me acuerdo haber ido, una vez me tocó hacer un censo en una villa miseria, yo era muy joven, y uno de los casitas, que nos invitaron, los censistas nos invitaron a la mesa, con una silla, nos sirvieron algo, cosa que es inconcebible en la Villa Miseria actual, y tenía, me acuerdo siempre, no tenía ventanas, por supuesto, tenía nada más que la puerta, habían pintado una ventana con unas cortinitas. Es decir, la imagen de clase media que tenía los villeros de esa época. Vamos a ver qué le parece a Francis esta conceptualización que hiciste vos y la idea del conventillo en el centenario, ¿no? Sí, la conceptualización mía es parecida. Lo que se puede decir con total seguridad es que en la primera década del siglo XX Buenos Aires debe haber tenido el boom de vivienda más extraordinario que hubo jamás en ninguna parte del mundo. La población creció desde el año 87 al 14, 254%. Y la vivienda creció 400%. Es decir,
creció muchísimo más que la población. De esa vivienda que había crecido más que la población, el 60% de los propietarios eran inmigrantes. Es decir, bueno, ¿cómo se explica todo esto? El conventillo era la peor vivienda posible. En ese momento no había nada peor. Tenía una característica bien diferente de lo que después es la villa. Es decir, el conventillo es la peor vivienda posible, pero bueno, entre otras cosas tiene paredes importantes. Por reglamentación municipal tiene que tener baño, algún baño por lo menos, y bueno, una serie de cosas así. Pero además, la gente que está en el conventillo es parte del mercado. Digo, no hay ciudadanos que alquilan o se construyen o qué sé yo, y ciudadanos que son distintos y que están en otro lado. Es decir, es realmente para... ¿Estaban integrados a la ciudad? Sí, por supuesto. Porque Vos lo por que supuesto. planteás que la villa actual es una especie de country de los pobres. Sí. No, es distinto. Es sí un estamento. Es decir, es gente que tiene derechos y obligaciones diferentes. Sí, sí. Digo, es decir, ellos pueden no pagar la electricidad, no pagar el terreno, ocupar un terreno. Es decir, es distinto. Es distinto del pobre de antes. Sí, sí. Que estaba en el cuarto de conventillo, tenía su casita, pero tenía que pagar. Y el pobre de ahora también, el que no vive en la villa. De en todas la villa maneras, también a veces tienen que pagar. Sí, pero porque después, si en sí. principio no. Sí, Sí, no, claro. Vos decís que adentro de la villa, pero- adentro de la pagan villa, a mafias claro. internas. A mafias Pero sí, internas, no tiene ya. que, pero no Sí. es el mercado No, general. no, para digamos. nada, no, eso La cuestión es que, además, con este crecimiento de población extraordinario, uno pensaría que el conventillo, es decir, la proporción de gente viviendo en conventillo, debía haber aumentado, ¿no? Pues no, bajó. Es decir, en el 87, 90, hasta el 95, un cuarto de la población de Buenos Aires vive en conventillo. En el 4 es el 17% el que vive en conventillo. 1904. Y la población creció de manera inverosímil, porque crecía más de como 100% cada 2, 3 años. Y en el 19 llega a ser el 9%. Es decir, que baja la cantidad de conventillos. ¿Y esa Ahora, gente a dónde se mudaba? eso ahí lo que dije yo, a la iba ahora, casucha. ahí va ahora, Claro. a eso iba. El resto era ese 400% de propietarios, que ese crecimiento de 400% con El nacimiento de la clase media. Y, bueno, si querés llamarlo clase media, pero A vos no te gusta la No clasificación. a mí me No gustan las todo. clases, Clases, sí. pero no importa. De todas maneras, ¿de dónde sale? ¿Quién hizo que pasara eso? Es la plata bajo el colchón. Porque todavía no hay créditos para vivienda. El banco hipotecario ya está desde fines de los 80, pero no aporta más que el 5%. Es realmente del ahorro de la gente, es decir, de la diferencia del salario. Y te voy a decir, yo lo que hice fue tratar de ver el peor salario posible en el 95, en el 4, que era el del albañil o el herrero, cómo comparaba con el alquiler de cuarto conventillo. El peor salario posible, el cuarto conventillo, era 22% del salario. Esto querría decir que la famosa tesis de que la generación del 80 hambrió a los argentinos es un mito. Es un mito total, es un mito. Sí. Así como es un mito que los populismos redistribuyeron la riqueza. Ya vimos como los villamiserias nacen con el primer populismo. Y bajo 2 gobiernos populistas, Duhalde y el actual, hemos visto por primera vez, porque ahora ya la villa miseria no es el último escalón es la calle.